Bendita naturaleza, divinidad que confiere la hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. La hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. Viva Chile, viva Chile, a Chile quiero, chileno yo soy. Lo repiten sin cesar, a Chile quiero, chileno yo soy. ¿Cómo están, señores? Muy buenas noches. Tenemos la oportunidad de tener a días previos de la elección presidencial el último programa de este ciclo, donde yo creo que antes que nada hay que agradecerle a las miles y miles de auditores que nos respondieron favorablemente en el programa recientemente eh, eh, transmitido por esta red. De tal manera de que eso nos motiva con mucho más entusiasmo a realizar rápidamente una segunda versión de ese programa que a mi juicio fue también, y no creo con eso no representar a mis amigos sentados en esta mesa, muy entretenido y además muy claro y muy duro. En esta oportunidad contamos con un amigo que se nos había desaparecido un poco, con Jesús Orellana, y vamos a conversar, yo creo que de dos o tres aspectos que son tremendamente significativos. Y yo diría, uno de ellos que marcará la diferencia final el 16 de noviembre. En estos días ha circulado en forma reiterada por las redes sociales y bajo las órdenes, bajo la directriz del comando de doña Evelyn Matei, un video trapero, donde ella aparece trapeando Por favor, ten un poco más específico con la gente de mi edad. Ya lo voy a explicar, Pablo, no te preocupes. Eh, donde por alguna razón inexplicable, los directivos comunicacionales de su comando pensaron o analizaron que ante el descalabro electoral que se presenta frente a esta señora, echaron mano a la idea de poder conquistar el voto de la gente joven y no encontraron nada mejor que tomar como ejemplo esta expresión de música urbana que está entre el rap y este tipo de cosas que se llaman traperos, el trap. Expresiones musicales, escúchenme bien, estimados amigos, expresiones musicales que no están exentas, y así se lo vamos a demostrar, no están exentas de expresiones de acción comunicacional urbana asociadas al narcotráfico. Muchos de los cantantes urbanos hoy día están procesados, 2 días atrás, procesados por, no por consumo, sino que por tráfico de drogas, por formar parte de bandas criminales que están en el tráfico de las drogas en las distintas comunas de Santiago, partiendo de los Barnechea. Pero hay algo mucho más significativo y grave en esto. Uno de los cantantes traperos más conocidos en el ambiente sale en una foto promocionando un disco acompañado de un sicario que hoy día está preso por haber asesinado a una niñita de 10 años. Han tomado este modelo, entre comillas, pseudocultural para intentar llegar a obtener el voto
el voto de la gente joven, me imagino yo. Pero hay un antecedente mayor que esta mujer tránfuga de la política, con un prontuario infinitamente largo, no solo se agarra de estos ejemplos antisociales, sino que además le entrega de una forma miserablemente cínica un ataque a uno de los candidatos de la derecha, José Antonio Kast, tratándolo de la peor manera posible. Esto no es extraño en el prontuario político de esta señora. Liquidó con una grabación clandestina la candidatura presidencial de Sebastián Piñera en el año 93. Pagó las habas a un capitán de ejército. Acusó de droga, de consumo de droga, a Espina y a Lamani. Más tarde acusó con pruebas falsas de droga a un diputado demócrata cristiano, Latorre. Y hemos seguido con una cantidad de cosas impresionantes. Durante los últimos años y sobre todo para la pandemia, se transformó en la mujer que defendía el proceso de refundación de Chile. Declaró, siendo militante de la UDI, que la principal obra del fundador de la UDI, con otros grandes próceres del derecho chileno, construyeron la Constitución del 80, pilar del cual se sostuvo durante 30 años la UDI, como irremediablemente muerta. O sea, mató 2 veces a Jaime Guzmán. Esta mujer ahora quiere tratar de convencer a la ciudadanía, llegando al extremo de intentar convencernos a través de esta música urbana que es absolutamente indeseable. Pero esto lo quiero asociar, y ahí doy la palabra, con algo que viene asociado a esto. Recuerden ustedes que días atrás, en una entrevista con un destacado comunicador, defendió la postulación a candidato a diputado por el distrito de Recoleta, Independencia, Huechuraba, Cerro Navia, etcétera, etcétera, al abogado que defiende a las peores mafias de narcotráfico que ocurren en Chile. Y ella, la señora Evelyn Matei, defendió a Aldo Duque como candidato y con su derecho a ser diputado por ese distrito. Señores, les dejo la palabra, creo que es un tema que no se puede dejar de lado. Sí, me permiten una intervención muy breve. La señora Matei y su comando, financiado ya sabemos por quién, el señor Juan Sutil, de a quien nos hemos referido en programas anteriores, hace esta demostración de un mal gusto infinito, con manifiesta desorientación de principios y valores, realmente engañando, o sea, absolutamente deconstruida la actuación, como tú manifestaste, cínica, Osvaldo. Pero hay algo más grave, y es que esto es ni más ni menos que la manifestación de un manotazo de ahogado. Esta es una medida desesperada. O sea, ¿quién más claro puede quedar que no saben qué hacer para subir un par de votos en la elección y no quedar tan atrás? Pero el electorado no es ciego, no es sordo y menos desviado intelectualmente. No le van a dar los votos y no van a subir. Esa medida desesperada nos lleva a preguntar, bueno, ¿quiere usted, señora, usted, señor, un Chile sucio, un Chile corrupto? ¿Quiere usted, además, a una cáfila de personas que, sin importar valores, principios, sin importar absolutamente nada, el futuro del país y de nuestros hijos, y justifican una medida que es realmente no solo desorientada, sino que es una medida de una sinvergüenzura y una odiosidad, y peor todavía, con un afán de confundir y complicar el desarrollo natural de una elección?
Solo eso quería. Muy bien. Don Pablo, don... Bueno, yo creo que han expresado brillantemente un desatino más de esta lamentable figura política que desde toda la vida yo he opinado exactamente lo mismo. Tengo la mala fortuna de tener buena memoria, digamos, y creo que el tema no da para más porque la candidata no da para más. O sea, no, la única apuesta que habría que hacer es si va a salir cuarta o quinta, digamos. Ese es mi parecer, digamos. En todo caso, lo único que hizo fue darle un espaldarazo a quien quiso denostar que es el candidato Kast. Y bueno, la verdad es que no se atrevió con el candidato Kaiser, digamos. Pero en cualquier caso, todo esto da lo mismo. La preferencia política, en el fondo, demuestra la ignorancia supina de una oligarquía a la cual representa la señora Matei en cuáles son los movimientos tectónicos de la infracultura moderna y el género, el pseudo género artístico este que escribe Osvaldo, está, es decir, férreamente vinculado a una sociedad deconstruida y en ese sentido quería saltarme de hemisferio yo, y los voy a sorprender a todos porque me quería referir, a propósito de sociedades deconstruidas, a los resultados de las elecciones de la alcaldía de Nueva York. Para dejar solamente sobre la mesa una idea matriz que voy a referirme a ese hecho, pero concatenado con la realidad chilena. Nosotros tenemos una cultura, pudiera decirse, sumisa, es decir, sumisa a los grandes liderazgos mundiales. Nosotros salimos de una situación de sumisión colonial a la independencia, pero siempre vinculado a una cultura dominante. Hubieron hombres como Higgins que trató de subsumir la cultura autóctona en estas naciones nacientes que eran las iberoamericanas, pero evidentemente nacimos pegados a las ubres culturales de Europa y hasta el año 1945 eso fue así hasta que saltamos a quedar también agarrados de la cultura norteamericana, que el año 1945 empezó el mediodía digamos, del Estado norteamericano como destino manifiesto, que era decir, un líder mundial cultural, para bien o para mal. Yo tengo mi opinión, pero para bien o para mal. Pues bien, aquí voy con esto de la elección de el alcalde de Nueva York. Sucede que Estados Unidos es un gigante que está encadenado y agotado, porque de otra manera no se puede explicar que la primera ciudad comercial de los Estados Unidos haya escogido a alguien que exactamente es el antítesis de todos los valores norteamericanos. A mí no me importa realmente, lo digo sinceramente, no con denostar ni con odiosidad, pero me importa un bledo lo que le vaya a pasar a los Estados Unidos. Si lo que yo quiero traer a la mesa es que inauguramos una etapa de la historia nacional chilena y eventualmente iberoamericana, donde no tenemos referentes culturales en el mundo, porque nuestro país no va a reemplazar a Estados Unidos por la cultura china. Entonces, la tarea de los liderazgos políticos, religiosos, sociales, hoy día en un país latinoamericano perdido en el rincón del sur,
se hace especialmente, llamémoslo así, solitaria. A eso apunta mi observación sobre el alcalde, el electo alcalde de Nueva York. Jesús. Hace tiempo no hablaba en público, vamos a ver si sale fluido. Pero quiero hablar de varias cosas que mencionaron. Y Pablo hablaba de la ignorancia supina de la candidata y de alguna manera también de todo el movimiento político que ella representa hoy día. Yo lo represento más como una ignorancia peligrosa, porque tratar de moverse con la moda es no entender nada. O en última instancia, y donde me parece más peligroso, es que finalmente con eso muestran su talante, o sea, su carácter ético al momento de abordar la política. Confundir estos movimientos urbanos de música urbana, el trap y todo lo que manifiestan como algo de moda es, además de ser un acto de ignorancia, es sumamente peligroso, porque así como en algún minuto estaba todo este fenómeno de las tribus urbanas y se consideraba que eran una moda a la cual había que adherirse a algún grupo sin mirar qué ocurría detrás de esto y cuáles son los cambios que promueven y la manera de manifestarse en la sociedad, eso es lo que tiene peligroso. ¿Qué ocurre con esto? Que finalmente todos los movimientos de música urbana que tienen un contenido de sus letras muy claro, que es la oda al narcotráfico, que cambian el estereotipo de lo bueno, el acto o el perfil del que hay que seguir se cambia radicalmente en su carácter moral o en su carácter ético. Ya no buscamos al, y a propósito del libro que lanzó Pablo, no buscamos al aristócrata, buscamos al burgués que tiene poder económico, que es capaz de viajar por el mundo, tener pistolas de oro, tener autos con llantas de oro, el amor al bling bling, finalmente. Y ese es el estereotipo, un nuevo burgués, pero un burgués de borde. Entonces empezamos a ver los bordes de la ciudad, de un sistema hegemónico que finalmente lo que busca es romperse por pequeñas fisuras que sean en los márgenes sociales, pero que quieren vivir con la máxima riqueza que ofrece un sistema, ¿no? Por todos los lujos y los placeres que ofrece un sistema. Pero eso se hace a través de la práctica de intercambiar bienes y servicios, pero que en este caso son ilícitos. Y por tanto, para poder hacer un ilícito, lleva una cultura ilícita. Y por tanto, el matonaje, el sicariato, la pandilla, y luego generar públicos objetivos y públicos cautivos. Por eso que desde muy niños los empiezan a entrenar para que sean trabajadores o para que sean consumidores. Y no entender eso, alguien que pretende ser presidente de la República, es extremadamente peligroso. Y que sus asesores no lo comprendan, deja de manifiesto la calidad política de su partido, de sus asesores y su movimiento. Y eso es lo que me parece más preocupante finalmente. Porque seguimos pensando que la política es solo adquirir votos para ganar una elección y luego es administrar algo. Y ese algo tampoco está claro. E incluso cuando vemos este folclore del lumpen renovado, que es el narcotraficante, que antes la diferencia entre el lumpen y el narcotraficante es que el narcotraficante tiene poder a través de su economía. Tiene intervenido gendarmería, amenaza a los fiscales porque tiene más poder que los fiscales en poder de armas de fuego y en poder movilizarse de un punto a otro. O sea, ya no es como el lumpen que lo veíamos en la esquina con una cortapluma de mala muerte, hoy día no, hoy día él puede viajar por el mundo y viaja en primera clase. Entonces, no ver eso con la claridad que requiere nos deja en una situación muy débil como sociedad. Porque ahí vemos un abandono del Estado. Porque vemos un Estado, y ahí siempre la confusión es que a mí me gusta aclarar entre el fisco y el Estado, ¿no? Vemos un fisco muy grande, muy gordo, muy grasoso, que consume mucho impuesto, pero vemos un Estado débil, poco presente, que no forma, no educa, no genera orden, no genera seguridad. Entonces, ahí está la máxima manifestación. Y tenemos además una candidata que lo aplaude y quiere ser como ellos. Y eso es su carácter. O sea, queremos una presidenta que ama el narcocultura. Ella debió ser mucho más honesta y en vez de un trap, que poner un narco corrido ahí. Eso debe haber hecho, al estilo mexicano, que parece que le, le viene muy bien a la doña. No solo esto es lo grave, sino que ella dijo en dos procesos, yo siempre lo repito,
debe ser por mi estudio, que venía un tercer proceso constituyente, si esta es la locura máxima. Sí o sí, porque eso es lo que quiere la gente. Con los Guillermo Ramírez, con toda esa directiva de esos partidos fracasados, en el fondo, en la doctrina sana. Pero también quiero repasar, con el permiso de ustedes, a este masoncito desborde que atacó a Johannes Kaiser de manera despiadada, bajo el cinturón, sin ningún sentido del honor. ¿Y la izquierda qué debe pensar? Que el trabajo lo hace lo otro. Con la señora Matei, con este video musical y con los ataques despiadados del octubrismo de derecha, como bien se defendió y atacó Johannes Kaiser. No solo Desborde, que debería preocuparse de su comuna antes de atacar al mejor candidato existente. Y también preocuparse de que la señora Kassler, en su debacle económica, tiene, no ella directamente, sino en el negocio de la clínica Sierra Bella, embargado por muchos millones de pesos a la municipalidad. Mientras tanto, el señor Desbordes está atacando a Johannes Kaiser. No solo él, también Covarrubia, de la Universidad Adolfo Ibáñez, el epicentro y altar del progresismo, ha atacado a Johannes Kaiser. Esto, aparte de ser peligroso, es un absurdo en todos los temas. La gente, porque siempre hemos dicho con los contertulios que todo lo que decimos, el destinatario final es usted, señor, señora, que está en la casa. A nosotros no nos interesan la élite política, o mal llamada élite, sino grupos dominantes en los partidos políticos. Es que ustedes entiendan el mensaje. Y, por lo que veo, la ciudadanía lo entiende muy bien. Bueno, también está en este minuto en que estamos conversando con ustedes, en el transcurso de las horas anteriores, desarrollándose el proceso que en alguna medida en el programa pasado lo tocamos. Hoy día están formalizando a los personajes vinculados con el caso de la magistrada de la Suprema Vivanco. En este minuto incluso están saliendo las fotos por las redes sociales. Es una bomba nuclear, güey, que está Exacto. debajo de la alfombra. Exacto. Entonces están formalizando al pololo, amante, marido, no tengo idea, de la Vivanco, y a los dos abogados que están vinculados con ella. O sea, esto, como dice Pablo, que está explotando a horas de la elección presidencial, ¿a quién creen que va a salpicar? Perdona, Osvaldo, pudiera hacer una relación sucinta, porque yo estoy seguro que la gente está tan asfixiada de información que no todos están al día respecto de la bomba nuclear. Bueno, obviamente hay que entender que surge, para no retrotraernos a una historia larga, pero esto surge a propósito de la acusación de remoción o de cuaderno de castigo, de remoción básicamente, del juez Ulloa, miembro de la Corte de Apelaciones de Santiago, donde la Corte Suprema lo salva del cuaderno de remoción, y entonces el proceso escala, lo toma el ente político, el Poder Legislativo, y en un acuerdo, en una votación histórica de 150 parlamentarios, 141 votan por destituir o por acusar al juez Ulloa de una serie de delitos asociados a el manejo imprudente de la justicia. Pero esto trae además en el paquete, La hilacha. en las hilachas, pero yo creo que no son tan hilachas, Pablo, yo creo que son pedazos de género completito. Fardo entero. Sí. O la fábrica de género, yo la verdad, las cosas que no sé qué dimensión va a tomar.
Pero Ulloa está vinculado a través de los WhatsApp, no solo con la jueza Vivanco, o la ex magistrada Vivanco, sino que está directamente vinculado con Hermosilla. Hermosilla instalado en el gabinete del expresidente Sebastián Piñera. Y que esto tiene a su vez como colorario de la situación gravísima en que entre ellos fueron los artífices de la caída de la posibilidad de que llegara al máximo tribunal la jueza Dora Luxi. De tal manera, con una campaña de desprestigio a Dora Luxi y a quienes la acompañaban, no conocida en el campo de las posibilidades. Este es un problema, ustedes que son, aquí hay 3 abogados. No se pagó para Michael Pfeiffer. No, aquí es una cosa que también lo tiene que entender la ciudadanía. La Pero me voy a hacer justicia. un corte. Por favor, no hagan sonar la mesa. Ah, ya. Esto lo va a cortar la nao. Yo- No hagamos sonar la Yo no- mesa. Ya. Ustedes parece, señor. Sí. Estoy muy cerca de la pata de la mesa. Bueno, lo que pasa es que aquí yo decía que estaba esto directamente involucrado con la caída de la señora magistrada Dora Luxi, pero esto refleja además algo que ha llegado la política cuando se ha intrometido en las decisiones del Poder Judicial. Osvaldo, tú usaste la palabra entrometido. Doña Dobra Lucy Nadal fue la única víctima. Le escuchaba a Jorge, antes don Alfredo Pfeiffer Richter se le impidió en un acuerdo que estaba hecho para que primero llegara Haroldo Brito y después Pfeiffer. Camilo Escalona en el Senado se arrepiente, esa es la palabra que usó, y nunca pudo ver un sillón en el máximo tribunal, un magistrado brillante además, profesor y eminencia en derecho procesal. Pero también Juan Muñoz Pardo, que había cogido unos amparos en la causa Frei Montalva. Posteriormente se compró, lo que siempre se supo, que al señor nunca le hizo ningún médico nada y murió de muerte natural. Pero Muñoz Pardo nunca fue ascendido a la Corte Suprema. Cuando yo no coloco a alguien justo en el lugar correcto, estoy colocando a una persona incorrecta en el lugar injusto. Ese es el problema que ocurre en la causa Movitec, que está relacionada a la magistrada Vivanco y cuya formalización es en estos momentos. Ocurre lo siguiente. Viene Codelco ganando $20 millones en la Corte de Apelaciones de Copiapó. Fallo unánime. La empresa bielorrusa se va a la Suprema y esta es la irregularidad, en un momento récord, presididas como subrogante por la señora Vivanco, da vuelta. Entonces, mira, Es para una cosa increíble. Sí. ¿Quiénes son estos? Y ojo, Prepárate, Pablo, porque tú te vas a sonar el ¿Y directo. por qué? Porque esto sucede un día. El lunes siguiente volvía a sala otro ministro que tampoco está. Vaya, No, pero si eso es una trama, por favor, pero Y por cada fallo, mucha plata. Florentina Son- al más puro estilo Medici y algún fantasma envenenado. 19.000 millones. Sí. 19.000 millones, estimados auditores, le sacaron a ustedes del bolsillo. Le sacó a usted del bolsillo la señora Vivanco. Le sacó a usted del bolsillo. Ella obtuvo, según las evidencias procesales, a través de su conviviente, 57 millones de pesos que engrosarían su patrimonio obtenido también con nombramientos de notarios y conservadores, donde pasaba por caja. Esto ya no es fantasía, es una evidencia. Por eso es que ustedes, mis estimados contertulios, hablan en términos, digamos, muy fundados, pero yo quiero poner en blanco y en negro esto. Señoras auditores, les robaron 19.000 millones de su empresa, que es la empresa del Estado, es decir, la empresa de Chile, es decir, la empresa de todos nosotros. ¿Quién? La señora Viva. 20 millones de dólares, Pablo, más 5 de IPC y caja. Sí. Porque una cosita poca. Por Dios. Esa es la noticia que se da
cuando hay una candidata que la señora Matei obsecuente con toda esta mafia, ¿ya? Con toda esta mafia, donde hay otra candidata, la señora Jara, que forma parte de las hipermafia de la concertación. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? No ha llegado la hora, estimados auditores, de cambiar todo esto, de reemplazar, de traer sangre nueva. Lo dejo en la mesa, ¿no? Mira, eso para mí es la punta del iceberg. Me gustaría ver, ya que los gobiernos y los asesores de izquierda quieren abrir las cuentas corrientes, me gustaría ver las cuentas corrientes y cómo ha fluido el dinero de los cientos de millones de dólares que se han pagado en indemnizaciones, por ejemplo, solo en lo que respecta a derechos humanos. Veamos qué es lo que ha pasado con indemnizaciones y en qué oportunidades y qué momentos se han pagado. Un mortal cualquiera, probablemente es la prueba de que soy un pésimo abogado, cada vez que le he ganado un juicio al fisco me he demorado mínimo 1 año y medio en cobrar. Por favor, con sentencia ejecutorial contra el fisco. Pero que el fisco pague 1 año y medio. Y estos señores consiguen entre gallo y medianoche un arreglín. No ha terminado el juicio en lo criminal o en lo civil, pero ya el fisco de Chile llega a acuerdo. Firmado por el Consejo de Defensa del Y Estado. firmado por el Consejo de No Defensa del Estado. Exactamente. El enemigo del Estado. Perdona, que me la diste, me pusiste la pelota en el área chica. Yo, abogado del Consejo de Defensa del Estado, llamo a don Mauricio Flisch y lo tempore para decirle que un abogado de Coyhaique, yo era abogado en Coyhaique del Consejo, había demandado al fisco porque llevaba unas vacas, se quebró un puente, se cayeron las vacas y se murieron las vacas. Entonces la respuesta a don Mauricio Flisch es: demande al dueño del camión. Ese era el Consejo de Defensa de antes. Jamás había una transacción. Jamás. No estoy diciendo que eso sea bueno, pero sí que era transparente. Nos sacaron la ñoña en el juicio, que duda cabe, pero lo que te quiero decir con esto es que esa era la doctrina. Sacarle un peso al fisco era pero O sea, muy duro. Muy duro. Y ahora esta brillante playa de abogados, todos En teñidos, minutos. casi todos teñidos con carné de partido, tienen la generosidad o el buen criterio de llegar a transacciones. Es que el color rojo parece que es el que manda. Exacto. Y esa generosidad se traduce, además, que el Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado ha decidido no querellarse contra el gobernador regional, señor Orrego, Ujú. cuyo desaforo se ve en los próximos días. Esto. Eso es, por eso lo digo, es la punta del iceberg. Y no solamente, y qué buen el ejemplo que trajiste, porque me parece extraordinario. Y muestra que hasta en las pequeñas cosas se cuidaban los pesos. Hoy día esto es simplemente robemos absolutamente todo y que los tontos paguen más contribuciones, más impuestos. ¿Quiénes somos los que pagamos impuestos en Chile? Un pequeño puñado. ¿Y quiénes se llevan la plata? Estos sinvergüenza. Quien no recibe al final la prestación final del servicio comprometido por el Estado es usted, señora, usted, señor. En este fragor de las noticias que van sucediendo minuto a minuto, en que se involucra la corrupción, el narcotráfico, los candidatos presidenciales, o sea, señor, aquí estamos en el desideratum del caos. Entonces, yo llamo a la gente a meditar. O sea, está bien que la señora Matei toque la orquesta del caos, ¿ya? Y sus acompañantes y todo lo demás, y la Jara, y todo este merengue que anda dando vueltas. Pero es usted, señor, señora, el que tiene la palabra, es que usted tiene la voluntad de cambiar esto. Hágalo como se lo hemos dicho sistemáticamente. Tome una decisión valiente. Lo más probable es que tengamos duros momentos por delante, pero esos duros momentos por delante son el sacrificio que vamos a pagar por haber tolerado durante 30 años que nos metieran el dedo en la boca. Porque esa es la verdad, ¿ya? Vamos a pagar el pecado de no haber sabido educar, formar, orientar a las juventudes que nos precedieron, de las cuales somos responsables nosotros de no haberles dado la cultura, la formación, la educación necesaria para que hoy día sean hombres de bien y no anden cantando y trapeando una canción como lo que canta esta señora candidata.
Sí, finalmente, yo creo que estamos en una sociedad en decadencia demasiado evidente. Y lo ve además por capas de generaciones. Ni siquiera es una generación que uno podría decir va a pasar y viene la siguiente que juega. Y estamos viendo que son varias generaciones que se comienzan a repetir. Pero la pregunta es, ¿y cómo sacamos esto? Porque se perdieron varias cosas. Primero, la vocación de servir en el servicio público. Luego, el deber ser. Entonces, estábamos todos preocupados del acto egoísta, lo que me beneficia a mí, lo rápido, lo material, el beneficio. Y yo creo que lo que conversaron ustedes, lo que pasa en el Poder Judicial, finalmente todos los nombramientos de los ministros sirven para negociaciones entre partidos políticos. Y todas esas negociaciones son por intereses particulares y no intereses del bien común. Entonces hoy día tenemos una decadencia del deber ser. No tenemos vocaciones de servicio. Y lo que es peor, y que lo mencionaban al principio, tenemos la nula existencia del líder y la autoridad que imparta cultura, que empiece ya sea a corregir estos problemas de formación que traen las generaciones actuales, pero tampoco se vislumbra un futuro donde digamos, vamos a corregir esto, porque esto hay que hacerlo desde el colegio, desde la formación, las universidades que se han transformado precisamente en un Reina Adolfo Ibáñez en cunas de culturas destructivas. Y no es la única. A veces se suman otras más, la de los jesuitas, Alberto Hurtado. O sea, la Universidad Alberto Hurtado, cuna del progresismo y para que nombrar universidades estatales. Con lo cual, no se ve fácil el camino, es súper nervioso. Y entonces, y ahí viene la decisión conjunta como comunidad cuando uno sale a votar. Porque ya tienen que tomarlo con mucho más seriedad. No es simplemente salir a votar si el que salga da lo mismo. Es que precisamente no es lo mismo, porque eh, no hemos acostumbrado los últimos 30 años a caminar al filo del precipicio. Pero en un minuto nos vamos a caer, nos vamos a caer de verdad. Y la caída va a ser tan fuerte que no va a ser tan fácil levantarse. Y como Chile está acostumbrado a este sentimiento, a esta esencia resiliente, pareciera que la caída nunca es tan fuerte. Pero un minuto sí puede ser muy fuerte. Y puede costar levantarnos muchos años o nunca que la podemos ver en pie. ¿No te parece, Jesús, que este sistema que tenemos, democracia liberal a ultranza, es el sistema donde es ideal para ser consolado, pero no salvado? Y estos 30 años, 40 años han sido eso. Precisamente porque esa situación está hecha, se está separando la cizaña del trigo. Y ahora las cosas están muy claras. Ese es un gran avance que hemos tenido. Sí. Bueno, sin duda alguna que las democracias liberales, lo hemos dicho quizá en los últimos 2 años de programas que hemos tenido, es el semillero de la destrucción de Occidente. O sea, aquí se ha forjado toda la destrucción del Occidente clásico cristiano y prueba de ello es el funcionamiento de Estados Unidos. Y el caso más... Lo que relataba Pablo, del alcalde. O sea, Mehmed II, el sultán, ¿cierto? Se demoró tanto en Bizancio. Pero yo, Y claro, mira, pero yo en el fondo, Por Dios. si bien es cierto, la tragedia que es tener un alcalde de esas características en Nueva York. Tarde reacciona, como espero que no sea aquí, pero tarde reacciona la iglesia. Mientras los musulmanes en Nueva York salieron a celebrar este triunfo y masivamente gritaban sus adoraciones a sus devociones, los católicos se defendieron, los cristianos se defendieron de una sola manera y echaron a repicar todas las campanas de las iglesias de Nueva York. Déjame contarte algo en eso, que es bien interesante lo que mencionas, porque vi una cuña que le hicieron a uno de los que estaba celebrando. Y la entrevista de periodista era con cierta manera de encararlo. Es decir, nos está faltando el respeto a los que estamos acá. Ustedes son minoría y ganaron con una minoría. Y le dicen, hoy día somos minoría. Pero los estudios que tienen ustedes, tanto en Canadá como en Estados Unidos, porque ustedes no están teniendo. Porque esto sale porque dicen, ustedes en Siria matan a los homosexuales, a los gays, LGTB, no sé qué. Esto. Dicen, sí, nosotros tenemos una familia tradicional, estamos procreando porque de aquí al 2068 vamos a ser la mayoría. Porque ustedes no están teniendo hijos, nosotros sí. Y nosotros lo estamos teniendo acá. Bueno, pero yo no soy una persona muy ocupada moralmente de lo que le pase a los norteamericanos, lo digo con toda sinceridad, ¿eh? Es decir,
Estados Unidos es un líder, tiene sus orígenes, tiene su filosofía, que yo soy un conocedor de la historia, es muy largo replicarla, pero no me voy a poner a llorar en la esquina por lo que le pase al imperio norteamericano, que yo creo que va a ser devastado a la corta o a la larga por... Es una cosa muy terrible, lo que voy a decir, por los pecados que he cometido, digamos, hace muchos años. O sea, la cuestión es cómo resucitamos en Iberoamérica, en Chile, eh, un espíritu constructor. Esa es la pregunta nuestra, porque la verdad que Europa no lo salva nadie. A Estados Unidos esta demostración no se olviden que en la costa este de los Estados Unidos nació la nación norteamericana. Sí. ¿Ya? Y diga lo que diga Donald Trump, la decadencia de Nueva York, de Filadelfia, de Columbia, de Pensilvania. Chicago, de Pensilvania en general, es irremediable, es decir, decadencia del fondo. Y eso es por haber adorado a Baal durante tanto tiempo. Eso es lo que a mí me encantaría dejar claro. Que repiquen o no repiquen las campanas de las iglesias norteamericanas, yo creo que no tiene mucha relevancia. Lo que tenemos que contestarnos nosotros es cómo, a mí me gusta mucho la cuña que ha sacado el candidato Johannes Kaiser, cómo hacemos realidad nuestro destino manifiesto. Nuestro destino manifiesto de ser nación pequeña que se encara con el siglo XXI en base a problemas que vienen de afuera, porque digamos, no natalidad, esta, llamémoslo así, adoración del individualismo obtuso que mata el alma humana, nos viene desde afuera. ¿Cómo recogemos ese espíritu de la polis que tú estás refiriéndote, donde nos ocupemos de la cosa pública, es decir, que la gente buena, la gente de bien, los jóvenes de bien se dediquen a la política? ¿Cómo recuperamos a la iglesia tradicional nuestra? Es decir, que la gente se ocupe de llenar, de motivar a sus hijos a llenar los seminarios, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hacemos? Porque de otra manera el péndulo, que viene en un sentido en el mundo occidental muy claro, nos va a coger. ¿Cómo lo hacemos para ir hacia el otro lado? El tema económico, paradojalmente, lo tenemos algo solucionado, porque nosotros vamos a ser los proveedores de un Oriente pujante en los primeros siglos, o sea, en las primeras décadas del siglo XXI. Eso es evidente. Lo más probable es que un gobierno de derecha enderece la economía, se ponga a andar. Pero por favor, las élites no suelten estas cuestiones de hacer de la política una herramienta para el crecimiento humano y no para el crecimiento puramente económico. Eso es lo que yo podría decir. Reitero, no digo que me importa un bledo porque Estados Unidos es Estados Unidos, pero nosotros no vamos a salvar a Estados Unidos y Trump no lo va a salvar y nadie lo va a salvar, porque la decadencia es demasiado profunda, me parece a mí. Sí, ¿permite algo, Osvaldo? Aquí hay un problema, y quiero colgarme con lo que hemos dicho en otro programa, también lo ha manifestado Jesús y Orlando que decir. Aquí hay un tema de formación básica. Estas últimas generaciones, desgraciadamente, han sido deformadas y están esperando que el Estado, este Estado asistencial también de todo el siglo XX, les dé algo. Si aquí la pregunta esencial es bien simple. A los niños hay que formarles para que ellos sepan que se integran a una comunidad y son ellos, cada uno de ellos. Nuestra casa es Chile, y nuestros hermanos, nuestra familia son los chilenos. ¿Qué tenemos que aportar cada uno de nosotros a nuestra comunidad? Yo no soy partidario de un servicio militar obligatorio para todos, pero sí un servicio país.
Cada chileno debe entregar en determinada forma algo a su comunidad, cercana a la comunidad en la que vive, pero también a la comunidad nacional. Y eso es esencial. Y eso es cultural. Y eso también se refuerza con la instrucción, con los colegios. Y una carga pública constitucional. Exactamente, Olvidemos. exactamente, pero hay que hacer la realidad y no que todos nos paremos en una fila para que papá Fisco, papá Estado nos entregue algo. Aquí cada uno tiene que al revés, ponerse. Esto es una Teletón nacional. Bueno, Disculpa, Osvaldo, no sé si llegó a usted un video de una dádiva que daba no sé qué alcalde en una fiesta, ¿lo viste? Que le regalaba 50 lucas a los jóvenes por ser jóvenes y 50 lucas a los viejos por ser viejos. Entonces, una cosa así de ese tío. O sea, en el fondo, rey vida con la plata fiscal. Y ¿Cómo eso se llama eso? no sé, y el Instituto de la Juventud, no sé cómo se llama, Bueno, pero también no. regalaba condones en una especie de stand al lado. Entonces, pero no sé por qué, sería porque algunos jóvenes estaban drogados, se agarró, hubo una mocha y se terminaron revolcando por el suelo. Eso, by the way, ese ¿Y por la mocha también dio plata? ¿O no? ¿Por la mocha hecha? ¿Dio plata? ¿A vos? No sabemos, te estaban pagados. Bueno, lo que pasa es que aquí, haciendo un pequeño resumen de ciertas consideraciones que son tan vapuleadas y atacadas, los candidatos en general, todos, a excepción de Kaiser, han obviado hablar de las concepciones valóricas. O sea, y han intentado hacerle creer a la gente que las concepciones valóricas son actitudes mojigatas de la sociedad, que son las cosas que de una u otra manera solo plantea la iglesia, que son consideraciones. Y la verdad de las cosas es que como la mentira se ha hecho la herramienta fundamental de la política, el engaño se ha hecho la herramienta fundamental de la política. Aquí hay un candidato, que es Johannes Kaiser, que ha planteado que las concepciones valóricas no solo son aquellas que están planteadas en los libros como condiciones morales o como condiciones éticas, sino que son las cosas que desde el punto de vista humano, Pablo lo acaba de decir, Jesús también lo ha reiterado, es la conducta del ser humano, el saber llegar a la hora, a un lugar, el saber llegar a cumplir con su trabajo a la hora necesaria, es a las 8 de la mañana y no es a las 10 de la mañana, el saber respetar la palabra empeñada, el saber entender lo que es el orden, el saber entender lo que es el respeto a la superioridad jerárquica por ser mayor, por ser una persona que aporta experiencia, que eso lo vienen desde el respeto que le deben tener a su madre y a su padre, Al profesor al después. profesor de la escuela. Mm. Bueno, esas son las concepciones valóricas a las que estamos apelando y que se han hecho hoy día absolutamente caldo de cultivo de todas estas ideas que ha planteado Jesús de la forma de construcción que tiene la sociedad actual. Cuando no se hacen negocios planteando las concepciones desde el punto de vista de la ética, y si no, ¿cómo se puede ganar más haciéndole eso al otro? Entonces estamos obviamente generando un país de sinvergüenza. Ese tipo de soluciones valóricas es la que ha apuntado Kaiser y que por lo tanto esas se tienen que de alguna manera implementar a través de los nuevos planes de estudio, a través de un trabajo comunitario fuerte, agarrando del cogote a los alcaldes, para que los alcaldes entiendan que la función fundamental es hacia el bien común y no hacia otra cosa. De tal manera que creo que tampoco es tan difícil. Pero mira, hablando del Consejo de Defensa del Estado, ese es el trabajo del Consejo de Defensa del Estado. Cuando un alcalde se desvía o un fiscal se desvía, bueno, ahí hay que entrar. Y debiéramos tener un procurador general de nuestro No todos se lo podemos dejar a Dorothy Pérez. No, Claro. y hay que ir en contra de estos delincuentes y, por favor, desestructuradores de lo que ha costado llegar a tener como una sociedad organizada.
Yo creo que aquí hay un punto importante, porque finalmente cuando hablamos del tema cultural y la formación siempre son lamentablemente planes muy, muy largos. Pero sin embargo, lo que uno espera hoy día, a propósito de que estamos a la vuelta de una elección, y no menor, dado los tiempos que estamos viviendo, y para sintetizar los dos conceptos de lo que uno espera de un presidente, un líder, además un Chile, un país presidencialista, que le ha gustado siempre la figura de un tomador de decisiones, son dos conceptos tan romanos, ¿no? La potestas y la autoritas, poder y autoridad. La autoridad la va a tener cuando salga electo, pero que no le tenga miedo a la administración y el uso del poder del Estado. En una correcta administración del aparato burocrático y el fisco, que no le tenga miedo a usar el poder del Estado. Hoy día necesitamos poder del Estado, necesitamos que haya orden, que las policías tengan todo el respaldo estatal para poder usar la fuerza, que recuperemos la soberanía cultural, que, así como dice Pablo, no tengamos miedo de cerrar las puertas a lo que viene desde fuera, incluyendo la ONG como Amnistía Internacional y todos estos observadores de derechos humanos, etcétera, que no vienen a aportar ningún bien. Que no tengamos miedo si es necesario ocupar las Fuerzas Armadas para limpiarnos del narcotráfico. Y porque ya no es solo Santiago y la periferia. Ayer veía en las noticias los cuerpos quemados que encontraron en San Vicente de Tahuatahua. Uno empieza ya a ver pueblos pequeños, Nacional. lejanos, o sea, es un... Eso estoy Quisiera hablar de importante. la crisis de seguridad en la frontera del norte. Entonces, que no tenga estos problemas y que no tenga miedo a intervenir en el Ministerio de Educación, a meterle mano a las medidas curriculares, a dar un ordenamiento nacional a la educación y los principios que se pueden enseñar. Que no tenga miedo que nuevamente los diagnósticos se canten en el himno nacional. Que no tengamos miedo que en las fiestas patrias se bailen los bailes nacionales y la hueca. No es una fiesta multicultural. Y el que no cumple, que repruebe. Efectivamente. Que no tiene mérito. Hoy día tú vas a cualquier colegio y están bailando cosas de todos los países menos de Chile. Y es la fiesta de la independencia nacional, donde forjamos nuestra cultura y nuestro ser. Y creo que eso es lo que necesitamos hoy día. Un líder que tome el poder, lo administre correctamente por el deber ser de la ética, pero que no tenga temor de usar el poder del Estado. Poder que legítimamente además te consolidar la Constitución. O sea, no estamos viendo ninguna ilegalidad. Exacto. ¿No? Y que use las facultades que tiene, por eso tú lo acabas de mencionar, un régimen presidencial, para terminar con todos estos decretos leyes del perro muerto, del gato muerto y de todas estas cosas que han surgido en el último momento. Osvaldo, si me permite un minuto, es relevante con todo lo que se ha señalado una cuestión unida a la elección presidencial. Todos sabemos quién es el mejor candidato. Usted, señora, en estos momentos ya lo está pensando, pero debe votar, a mi juicio, por un parlamento Que lo acompañen. ¿No? que lo acompañe. ¿Por qué? No solo para darle robustez a la labor presidencial, sino también porque estamos trabajando en algo que a mi juicio es procedente, que es una acusación constitucional cuando el señor Boric salga del sillón presidencial y el nuevo parlamento tiene hasta 6 meses para eso. ¿Por qué? Porque él ha comprometido gravemente la seguridad de la nación al menos un delito voy a mencionar, que son muchos, que es el crimen del coronel retirado venezolano Ojeda. Entraron, teniente, gracias, entraron por los pasos habilitados a un país, fuerzas terroristas Perdón. extranjeras. Fue el subsecretario del Interior 20 días antes del crimen a Venezuela, le entregó información a la policía política del Estado terrorista de Venezuela y 20 días después unos tontón macut asesinaron al teniente Ojeda, by the way. Gracias, Pablo. Eso es sin ninguna duda, pero del libro causal de acusación constitucional cuando ya sea ex jefe de Estado. Además, lo dejo como un dato, el jefe de Estado acusado en juicio político no tiene fuero y pierde la dieta. ¿Me permite Como algo- te interrumpa un segundo? Sí. Fernando? Y es que, pero para que sigas la línea. Sí. El problema que tenemos es que
la mayoría de los diputados que creemos que son de derecha se han dejado llevar por una corriente de comportamiento que es el famoso buenismo. Ese tipo de pensamiento imposibilita absolutamente el desempeño de este tipo de acciones. No puede votar usted por parlamentarios que sigan esa corriente buenista. Es que se ve feo que el expresidente, La corrección política. el expresidente debe quedar como corresponde, sancionado conforme a la ley. O sea, aquí no se trata de hacer un No, no hinchamiento, solo sancionado de acuerdo a la ley. ¡Preso! pero conforme a la ley. Ese buenismo, que en el fondo es una malignidad, está concentrado, lo sabemos muy bien, en los candidatos a diputados senadores de la UDI, RN y Evópolis. ¿Usted le queda claro la opinión que tenemos? Así es. Para hablar de acusaciones constitucionales, perdona, que tocaste la pelota así. Tenemos un goleador. En el puesto penal tenemos una playa de jueces de los tribunales superiores de justicia que han condenado en base a violaciones flagrantes a los principios universales de derecho penal, cosa juzgada, prescripción, Y retroactividad, debido proceso en general, ¿ya? Y presunción. que sus sentencias están por escrito, no han pasado los 5 años, Ujú. ¿ya? Y yo me atrevería a explorar la configuración del delito de lesa humanidad que se llama genocidio. Que no se le olvide a los colegas aquí presentes que genocidio es la persecución de un grupo en razón de sus especialidades, por cualquier razón de singularidad. Y en los tribunales superiores de justicia, violando flagrantemente el derecho, han perseguido a un grupo humano por el hecho de cumplir con su deber, violando todos y cada uno de los principios del derecho. Muy bien, Te Pablo. aviso que estamos estudiando Muy bien, Pablo. y por prevaricación y también por genocidio. Eso lo estamos trabajando. Y vamos a ir en contra ¿Se de da estos cuenta, señores. Jesús, perdón, se da cuenta? Sí, y algunos que creen que nos están sacando de las manos ya firmaron y están sus fallos ahí. Y por genocidio no hay prescripción. No hay prescripción. Cuidado, vamos por ahí. Aquí hay algo que quiero que la audiencia tenga claro. Cuando nosotros estamos hablando de este tipo de consideraciones desde el punto de vista no solo de la justicia, de la aplicación del derecho en plenitud, la oposición a estos planteamientos, esa oposición intransigente de la izquierda que quiere venganza a ultranza, y la oposición buenista de la derecha cobarde que quiere conservar sus privilegios. Bueno, yo creo que aquí hay 2 o 3 abogados y un filósofo que les pueden aclarar a ustedes con mayor propiedad la diferencia entre venganza y justicia, para que se pueda de alguna manera dejar claro que no estamos buscando una venganza por venganza. No. Estamos intentando, a través del convencimiento y de los hechos prácticos, reponer el valor de la justicia. Entonces yo te quiero dejar la palabra, Orlando, para que tú redondees esta idea. Sí. Mira, señor, señora, en su casa, ¿qué hemos hecho como país para recibir tanto ataque continuo? ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué no nos dejan en paz? Bueno, relacionado con lo que señala Pablo y Jorge de esta venganza contra los militares que defendieron al país y se provocó los sucesos patriotas del 11 de septiembre, Carabinero del y 19. Carabineros, justamente, gracias. Después nos sumergen, años después, porque la izquierda estaba retrasada 50 años en su objetivo. Y aprovechan los sucesos. Tú escribiste una columna brillante del plan del 18 de octubre que provoca o desencadena un proceso constituyente ilegítimo. Viene un segundo, viene la Agenda 2030. Ahora la Corte Interamericana quiere enjuiciar a militares que algunos están libres para el caso Vega González y otros, para que
la Corte Suprema chilena obedezca una pseudo sentencia del Tribunal de San José de Costa Rica. ¿Qué hemos hecho? Quiero que la respuesta la busque usted en su conciencia. ¿Quién tiene la venganza y quién busca la justicia? Yo creo que la respuesta está bastante clara. Por eso creo que a la pregunta o el raciocinio que da Jesús, ¿qué es lo que debemos hacer? Si está muy claro lo que hay que hacer. Sí. Y le voy a decir algo, señor, señora. No es difícil que Chile lo haga. Porque el sustrato, el sustento que está en el pueblo, está deseoso de mano dura, está deseoso de acorralar, como señalaba Pablo en el programa anterior, al mal. Mano dura y Está justa. claro. Entonces, ¿qué más claro? Para que usted pueda depositar su voto presidencial y parlamentario este 16 de noviembre. Yo estoy siempre contento, ustedes lo saben, amo mi país, ustedes también lo aman, y Chile es hueso duro de roer. Eso hemos hecho y por eso no nos perdonan. Eso. Yo lo que yo quiero traer al recuerdo porque es un símbolo. Es un símbolo que justamente hoy día se enaltece con mucho más claridad por lo que está ocurriendo en nuestras fronteras. Se han cumplido en estos días 60 años del asesinato del teniente Merino en el sur de Chile hace ya 60 años, por defender nuestra frontera. La frontera que alguien por ahí te entregó. Exacto. Era un tipo Entonces, una frontera que apenas apareció el nuevo sistema político en este país, cuando ya no se trataba de defender la soberanía, sino que de negociar políticamente, un presidente que también debe haber muerto preso, dijo, no vamos a pelear por un pedacito más o un pedacito menos de terreno. Y no solo entregó el pedacito más y menos de terreno, sino que entregó la reserva de aguas dulces más grande que tenía el país. Hay algo que hay que destacar. Simplemente se dice que los gendarmes argentinos dispararon y murió con un paro. No, fue acribillado. Cuando llegó el cuerpo a Chile, fueron constatadas las lesiones mortales. ¿Saben No, lo que hizo? Renegó de la historia. sí. Le borró el nombre a la plaza Inés de Suárez para poner un mamarracho escultórico ahí en homenaje a este caballero. Ojo, y que perdió la consulta pública. Cuando Exacto. hizo la consulta pública para cambiar el nombre, Y la perdió. los vecinos de Providencia, que no Le dijeron que no. notario, dijimos que no. Claro. Y lo hizo igual. Lo hizo igual. O sea, la señora Matei, respeto por la soberanía popular, Cero. no tiene ninguno. Y se lo pasa por el baile de Del Trump. del trap. Estamos en tiempo de forma. Vamos, señores, terminando el tiempo. Les agradecemos una vez más su paciencia, su apoyo. Bueno, y como estamos también en un momento difícil, también hace falta recrearse un poco y reírse de estos imbéciles que pretenden ser presidente de Chile. Gracias a Dios. Buenas noches, muchas gracias. Bendita naturaleza, divinidad que confiere la hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. La hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! A Chile quiero, chileno yo soy. Lo repiten sin cesar. A Chile quiero, chileno yo soy.